mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Día y noche pienso en ti y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr, del alma amparo mi torreón, a las alturas conduce Dios. Riquezas vanas, tu anhelo, mi Dios, bien hueco al lado de la adulación. Tú eres mi herencia, tu mi porción, luz de
Buenos días, amados hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad de poder llevar la palabra de Dios hoy día. Antes de comenzar, pongámonos en oración para suplicar que Dios nos guíe en la exposición de la palabra y que ésta sea de bendición en nuestras vidas. Bendito Padre y Señor, Dios Todopoderoso, Rey del cielo, Rey de toda la creación, nos acercamos a tu santa presencia por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para pedirte en primer lugar perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón por nuestra ingratitud, por nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a reconocerlo, Señor, delante de tu presencia para mantenernos siempre fieles a ti, Señor, porque estamos seguros que la sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados, Señor. Hemos sido justicia en tu amado Hijo, nuestro Señor. Amado Padre, también te queremos pedir en este momento que nos bendigas con tu santa palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Guíanos tanto al momento de exponerla como a quienes la escuchan, Señor. Que esta tu palabra sea guardada en nuestros corazones, que la podamos entender y que sea de guía en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por estas bendiciones y gracias por estas 3 iglesias que hoy día nos congregamos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Por la Iglesia Jesucristo, Gracia Eterna de Surco, por la Iglesia Luz de Vida de Salamanca, por la Iglesia Cristo Vive de Villa Salvador. Gracias por cada uno de los hermanos. Te pedimos que los cuides y los protejas, amado Padre. Todas estas cosas te las pedimos en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Cuando iniciaba el estudio de este pasaje, a mí me había impactado cómo Pablo había sido transformado por la obra de Jesucristo. Y cada aspecto que observaba de ello me maravillaba y quería hablar de todo lo que estaba expresando esa nueva vida del apóstol Pablo y que se estaba mostrando en este pasaje. Pero reunidos los hermanos de predicadores y contándonos nuestras percepciones del pasaje, me hicieron notar el hilo conductor que generaba toda esa maravilla en la vida de Pablo. Ese hilo conductor que estaba presente en el pasaje era nada menos y nada más que el anuncio del triunfo del Evangelio, donde Pablo nos indicaba cómo lo hacía, por qué lo hacía y cómo lo hacía. Por ello, hoy día trataré el tema anunciando el triunfo del Evangelio, tomando como base el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Amados hermanos, pues busquemos este pasaje en nuestras Biblias. Repito, 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Bueno, leamos la palabra. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como les decía, hermanos, este pasaje, mirándolo de más alto, siempre nos habla del Evangelio. Nos está hablando de la palabra de Cristo. Por ello, esto me motiva a formular la siguiente proposición, ¿no? Que el verdadero creyente que anuncia a Cristo está caracterizado por tres cosas. Uno, que está preocupado por llevar a otros al Evangelio. Dos, que está agradecido por el triunfo del Evangelio. Y tres, que es sincero en el uso del Evangelio. Veamos, pues, si es cierto. Analicemos, pues, como primer punto, lo que nos señala en los versículos 12 al 13, en que se nos muestra a un creyente que está preocupado por llevar el Evangelio. Ese creyente es el apóstol Pablo. Repasemos nuevamente estos versículos, el 12 y el 13. El 12 nos dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, hay un primer aspecto, y en el 13 un segundo aspecto: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Como les dije, en estos dos versículos vemos a Pablo llevando el Evangelio en dos contextos. Por un lado, el deseo de Pablo de alcanzar el Evangelio a las personas que aún no conocen la palabra. Y de otro lado, la ansiedad y preocupación de Pablo de corregir con la palabra a los que se están alejando del Evangelio de Cristo. En este último caso, por las enseñanzas de falsos maestros que tratan de distorsionar el mensaje salvador de Cristo y reemplazarlo por una moralidad religiosa basada en obras, o por una convivencia pecaminosa de pasiones humanas contra la santidad de Cristo, creando frustración y desconfianza en los creyentes en el mensaje del Evangelio. Analicemos. En el versículo 12 vemos directamente a Pablo llevando el Evangelio a Troas, a personas que aún no conocen a Cristo. Y por la misericordia de Dios, Pablo encuentra una audiencia receptiva. La eficacia de la palabra y por obra del Espíritu Santo mueve al arrepentimiento y guía al nuevo nacimiento a muchas personas en Troas. En este ministerio siempre se notan tres cosas, porque el pasaje precisamente no lo dice, pero nosotros nos lo notamos porque en Pablo está ese sentir.
Un aspecto que nosotros notamos cuando se lleva el Evangelio a personas que aún no conocen a Cristo, se nota una actitud de Pablo en que él sabe que esa es la única manera en que los llamados serán salvos, ¿no? Solo por la predicación del Evangelio se alcanzará la salvación para los que creen. En Hechos 4:12 se nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo tiene eso siempre presente. Es la única manera. Otra consideración que siempre tiene presente, que Pablo reconoce el poder del Evangelio. En muchas de sus cartas siempre manifiesta eso. Recordamos Romanos 1:16, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y otro aspecto que se tiene presente cuando se lleva la palabra a quienes no conocen el Evangelio es que Pablo sabe de la urgencia del Evangelio. Como dice él mismo en su carta, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, él nos dice: pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no os anunciar el Evangelio. Hay una urgencia, ¿no? Hay una urgencia de Pablo en llevar el Evangelio. Bueno, hermanos, entonces ahora partamos al otro aspecto, ¿no? Eso se muestra en el versículo 13, ¿no? En el versículo 13 apreciamos a un Pablo intranquilo. En el contexto del pasaje sabemos que algunos creyentes de su amada iglesia de Corinto se están alejando del mensaje del Evangelio. Pablo ha exhortado a la iglesia mediante una carta enviada con Tito, a fin de que sus hermanos se arrepientan. Y Pablo ha planeado encontrarse con Tito en Troas para saber los resultados de su exhortación. Pero no encuentra a Tito. Pablo siente una gran preocupación por las ovejas que se están alejando, por las ovejas perdidas, ¿no? La pregunta de Cristo, que se señala en Lucas 15, versículo 4, resuena en la mente de Pablo. Aquellas palabras que dicen: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Pablo, al no encontrar a Tito, tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque está preocupado por sus ovejas, ¿no? Como no tenía paz en su corazón, la incertidumbre lo obliga a abandonar estas circunstancias favorables de Troas, y es motivado en su corazón por el Espíritu Santo a viajar a Macedonia. Pablo sabe lo importante que es volver al hermano extraviado. Ello nos recuerda aquella palabra que alguna vez hemos leído en Santiago capítulo 5, versículos del 19 al 20, ¿no? Donde se nos señala, ¿no?,
el hecho de traer nuevamente a un hermano. En esta palabra Santiago nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Este pensamiento del Espíritu Santo también está en el corazón de Pablo, ¿no? Él desea que sus hermanos de la iglesia de Corinto, que se están alejando de la palabra, se arrepientan, vuelvan a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo y se gocen de su presencia en sus vidas, se gocen de su santidad, se gocen del perdón de sus pecados. Muy bien, entonces ya hemos visto pues en estos dos primeros versículos dos aspectos, ¿no? El creyente que lleva a otros el Evangelio, a los que ya conoce y que se están alejando, y a los que no conocen la palabra del Evangelio. Otro punto que se nota en este pasaje se encuentra en los versículos del 14 al 17, ¿no? Vamos a leerlo. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Este pasaje comienza dando gracias, ¿no? Dice: mas a Dios gracias, ¿no? Eso nos motiva, ¿no?, a poder resumir como segundo punto, como segundo aspecto de aquel creyente que anuncia el Evangelio. Ese creyente está agradecido a Dios por el triunfo del Evangelio, que esparce su conocimiento, ¿no?, el conocimiento de Cristo, por medio de nosotros, como aroma de Cristo. Entonces, veamos y analicemos lo que nos dice en esta segunda parte y que sustenta los versículos que acabamos de leer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una de las características de todo siervo de Cristo es estar agradecido a Dios Padre. ¿Por quién? Por nuestro Rey victorioso, Cristo Jesús, que a través de su humillación en la cruz venció al pecado, a la muerte, y marchó triunfante, humillando públicamente la maldad de los principados y potestades, entre comillas, de las tinieblas. Es por ello que nuestro Dios Padre exalta el triunfo de Cristo, tanto en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, tal como lo describe la palabra en dos pasajes que son muy hermosos, ¿no?, referente a Cristo. El primero de ellos se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 15, donde nos señala la victoria de Cristo, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No? El otro pasaje que también exalta el triunfo de Cristo es la manifestación de Dios Padre, que está en Filipenses, ¿no? Capítulo 2, versículos del 9 al 11, donde es maravilloso, ¿no? Se encuentra la exaltación del triunfo de Cristo para la gloria de Dios Padre. Este pasaje nos señala, por lo cual, refiriéndose a Cristo, ¿no? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Lo máximo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en los cielos y en la tierra y, por si acaso, debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre, ¿no? Es un pasaje muy hermoso. Muchas veces nuestro pastor en las reuniones lo ha leído y siempre es muy motivante, ¿no? Cuando se exalta el triunfo de Cristo. Bueno, entonces ya estamos viendo que el creyente, ¿no?, que anuncia el Evangelio está agradecido a Dios por el triunfo del Evangelio, lo cual ya hemos resaltado en estos dos pasajes que acabamos de ver, ¿no? Y además de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué otra cosa se puede observar, ¿no? Que esa gratitud a Dios por el triunfo de Cristo tiene un efecto que fortalece nuestros corazones para poder esparcir el Evangelio de manera triunfante, ¿no? Esa gratitud tiene ese efecto, nos capacita. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, ahí Pablo nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Cristo también está en nuestros corazones, ¿no? Y algo también muy maravilloso, muy motivador ocurre referente a esto en la vida de Pedro, ¿no? A ese nota en Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, ¿no?, donde Pedro expone la palabra y termina, no se expone el Evangelio y termina pues con la gloriosa frase del triunfo de Cristo. En Hechos 2:36 nos dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, vemos acá pues a Pedro que después de exponer el Evangelio, este es esparcido ante miles de personas en Pentecostés. Vemos que acá Pedro está proclamando la victoria de Cristo, y como consecuencia de ello, ¿qué se tiene? Se tiene que 3,000 personas reciben la palabra y experimentan el nuevo
nacimiento en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, acá esto nos está pues señalando el mismo pasaje, ¿no? Que nos dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ese es un segundo aspecto, producto de la gratitud, producto de gozarse en el triunfo de Cristo. El Evangelio también en estos versículos que acabamos de leer de 2 de Corintios, también nos muestra que el Evangelio es la expresión del amor de Dios Padre, ¿no? Que nos entregó a Cristo Jesús, limpio y sin pecado, como nuestro sustituto en la cruz, para que aquellos que creen en Él sean hechos justos y limpios de pecado ante Dios, ¿no? En olor de vida, olor fragante. ¿Para quién? Para Dios. Este mensaje, ese conocimiento, es expresado en varios versículos de la Biblia. Yo he anotado 3 versículos que algunos de ellos muy conocidos, ¿no? Como es Juan 3:16, ¿no? Porque nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También está el famoso versículo de Efesios 5:2, ¿no? Que habla del olor fragante, ¿no? En Efesios 5:12 nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿no? Y finalmente tenemos ese versículo de 1 de Corintios 6:11 que Pablo proclama, ¿no? En su primera carta dice, refiriéndose al creyente, ¿no? Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿no? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya estamos limpios, ¿no? Ya estamos limpios. El Evangelio, pues, en esa limpieza que ha hecho de nuestros pecados, ese Evangelio es olor grato de Cristo para Dios Padre. Pero este mismo olor grato de vida para aquellos que creen en el Evangelio, a su vez se convierte en olor de muerte para los que rechazan el Evangelio. La palabra enseña en Juan 3:18, donde se nos dice, referente al hecho de quien no cree en Cristo, ¿no? La palabra dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Olor de muerte. En Juan 3:36 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene olor de vida, ¿no? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, olor de muerte. Y encima que la ira de Dios está sobre él. O sea, ese olor grato de Cristo
que está en nosotros y que es para Dios, se está convirtiendo en olor de vida y en olor de muerte. En Corintios 1:18 también se dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amados hermanos, eso nos llama la atención a siempre tenerla presente, eso, tener presente que los que rechazan a Cristo se pierden, ¿no? Y los que aceptan, reciben la palabra, son renacidos en Cristo, tienen un nuevo nacimiento, como consecuencia tienen una nueva vida. Eso es lo que está, el efecto que se produce a través de la predicación del Evangelio. Y finalmente, hermanos, referente al otro aspecto del creyente que anuncia el Evangelio, ¿qué nos dice este último versículo con el cual estamos concluyendo nuestro pasaje, ¿no? El versículo 17, que vuelvo a leer, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué vemos acá? Que el verdadero creyente que anuncia a Cristo no trata de obtener ventajas personales en la predicación del Evangelio. Este creyente es sincero en el uso del Evangelio. Esa es la tercera característica del creyente que anuncia el Evangelio, como Pablo lo está haciendo, como Pablo lo está demostrando en este pasaje, ¿no? En segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, nos señala un hecho muy triste que vemos que está ocurriendo en nuestros días y que también ocurrió en aquellos días de la iglesia apostólica, ¿no? El hecho de que siempre va a haber gente que, como dice acá, que medran del Evangelio, ¿no? Que falsifican la palabra de Dios. Por eso acá Pedro nos señala en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 3, y dice: y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esa avaricia la vemos en nuestros días reflejadas en aquel famoso evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde Cristo ha muerto para que nosotros tengamos mucho dinero, tengamos muchas riquezas, tengamos muchas bendiciones materiales. Y predican un evangelio donde dice: haz tu siembra para que el Señor te bendiga. Otros dicen: pon las primicias, ¿no? Pon las primicias para que recibas también la bendición de Dios. Entonces es como un toma y daca, ¿no? O sea, acá no se trata de salvación de nuestros pecados. Acá se trata de un negocio material. Y sorprendentemente muchos hermanos que no leen la palabra de Dios caen en esto. Y lo más triste es que la avaricia de ellos también es sembrada en la avaricia de aquellas personas, ¿no? O sea, tanto el predicador es avaricioso y convierte también al creyente en avaricioso. Doy material para recibir algo material. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros días.
Otro aspecto que se ve en esto de la sinceridad en el uso del Evangelio es que el creyente no cambia la salvación en el mensaje del Evangelio. Él resalta que la salvación es única y solo es por medio de Cristo. Por eso Pablo en esta misma carta de 2 de Corintios, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 2, nos dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, Pablo está reiterando que no se debe adulterar la palabra de Dios. Y no debemos andar con astucia con la palabra de Dios. Que no debemos andar con sabiduría humana con respecto a la palabra de Dios. Ya lo dijo anteriormente, ¿no? La palabra de Dios es locura. En cambio, en el caso de aquellos que no entienden, no comprenden, ¿no? Y que se alejan, tiene otro sentido en su vida respecto a la palabra de Dios. Entonces, eso también tenemos que tener presente siempre, ¿no? Aquellos que rechazan a Cristo, donde dice que la palabra es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Finalmente ya estamos terminando, hermanos. Otra característica es que se predica la palabra de forma completa. Pablo reitera esto en Éfeso, casi ya terminando su ministerio. En Hechos 20, en el versículo 27, les dice a su iglesia: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. No partecitas, no se resalta cosas, no se desvía. La suma de tu palabra es la verdad. Toda la palabra de Dios es la verdad. No determinadas porciones, no medios versículos que se usan para decir otras cosas que no dice la palabra de Dios. Finalmente, el creyente, y como Pablo lo hace, predica con temor y respeto la palabra de Dios. Por eso es que le pide a Timoteo, ¿no? En su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1-3, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, como está haciendo Pablo ahora con los corintios, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto mismo lo reitera, ese cuidado lo reitera nuevamente a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, donde le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la palabra, de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, bueno, eso es todo lo que se nos está presentando en este pasaje de 2 de Corintios. Pablo, pues, en este hilo conductor del Evangelio, nos ha presentado, pues, 3 aspectos, ¿no?, referentes, ¿no?,
al creyente que anuncia el Evangelio. Lo digo así porque quien está anunciando el Evangelio en este caso es el mismo Pablo. Pero esa actividad que hace Pablo nos la traslada a nosotros también. Esa es también nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de todo aquel creyente, ¿no? Hemos visto pues tres aspectos, ¿no? Tres aspectos. Un aspecto, llevar el Evangelio a otros, tanto a los que no conocen como a los que se están alejando. Hemos visto el otro aspecto de estar agradecidos por la victoria de Cristo, ¿no? Que es grato olor para Dios, ¿no? Esparciendo, ¿no? Esparciendo que el conocimiento de Cristo. Dice, ese creyente, pues, ese creyente está agradecido a Dios. Y el otro aspecto que hemos visto del creyente que anuncia a Cristo es que él es sincero al exponer la palabra de Dios. Él no la está adulterando, no está mostrándolo con intereses personales, la está mostrando para salvación, porque es el único medio por los cuales las personas serán salvas, ¿no? El llamamiento es para todos, ¿no? Para, digamos, si cabe tenemos que decir elegidos y no elegidos, ¿no? Entonces, el llamamiento es general. Entonces, aquella persona que ha sido, digamos, desde la eternidad, ¿no? Elegida por Cristo, él se va a salvar solo por oír el Evangelio. Entonces, él no se va a bajar porque ha sido elegido. Él necesita el Evangelio. Nosotros necesitamos el Evangelio. Por eso se debe siempre predicar el Evangelio, tal como está escrito en la palabra de Dios, tal como es la voluntad de Dios en su palabra. Tengamos pues eso presentes, amados hermanos, y que el Señor también nos motive pues a eso en nuestros corazones, que nos mueva a nosotros también a tener y a vivir esos aspectos en nuestras vidas. Si no los tenemos, oremos, pidámoselo al Señor. Señor, por favor, bendíceme, mueve mi corazón para llevar a otros tu palabra. Señor, permíteme tener victoria en Cristo. Permíteme gozarme en la victoria de Cristo en la cruz. Señor, permite que yo sea sincero al exponerte tu palabra, que no la adultere. Bendíceme, Señor. Bueno, hermanos, esta es la palabra de Dios. Nos despedimos pidiéndole al Señor pues que nos bendiga, que guarde su palabra en nuestros corazones, que nos guíe en todo momento, que nos ayude a ser mejores cada día, que nos ayude en el noble proceso de ser transformados a la imagen de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, el Señor les bendiga en esta semana que comienza, y sigamos pues en lo que queda de este día domingo, pensando en el Señor y asimismo compartiéndolo con nuestra familia, gozándolo con nuestra familia. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la
las tinieblas a su luz admirable, admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia.